Buenas tardes o buenos días, bienvenidos a nuestro podcast Psicología en Contexto. Hoy vamos a analizar el caso muy doloroso que refleja cómo la violencia afecta profundamente la conducta de nuestros niños. Se trata de Javier, un niño que vivió en medio del conflicto armado, cuya historia nos muestra las respuestas emocionales y conductuales que podemos estudiar en el análisis funcional, como lo vamos a hacer el día de hoy. Para discutir este tema, estoy aquí con mis compañeras Mónica y Miriam, ambas estudian psicología, estudiantes de psicología. Hoy vamos a identificar dos conductas, problemas que pues presenta Javier y analizarlas con base al condicionamiento clásico y operante. Hola Miriam, hola Mónica, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo estás, Kiara? Buenas tardes. Hola compañeras, ¿cómo están? Muy bien, ¿y ustedes? Todos. Perfectamente, Miriam y Mónica. Bueno, empecemos un poco sobre la contextualización de este caso. Cuéntenme. Eh, pues en resumen, Javier fue testigo de violencia en su municipio. Eso fue lo que pasó. Javier, en un momento cuando llegaron los paramilitares, fue muy duro, fue muy traumático la pérdida de su hermana, el sufrimiento no solamente de su familia, sino como de toda la comunidad en sí. Él fue perseguido y vivió episodios de miedo extremo, pues cuando llegan los paramilitares, él no está en su casa y pasa todo un día prácticamente perdido tratando de llegar y como consecuencia él empieza a huir descontroladamente y ahora reacciona con sobresaltos, llora, hasta se orina en la cama por ese terror que sintió en su momento y que aún no ha superado. Sí, Miriam, de hecho es importante aclarar que no estamos juzgando estas conductas, ¿cierto? En 1953 Skinner nos explica que la conducta no se entiende en sí misma, sino que en función de las contingencias que la rodean. Ok, Explícalo, chicas, explícalo bien. comprendo todo lo que me quieren explicar, el contexto de la historia. Bueno, en este caso, vamos a identificar las conductas problemas. Nos vamos a enfocar en dos conductas problemas. La primera de estas es la huida desorganizada cuando percibe peligro el niño Javier y también la reacción fisiológica y emocional extrema, como me lo menciona mi compañera Miriam, como lo es orinarse en la cama y sobresaltarse con los ruidos. Sí, exacto, Kiara. Definamos esta conducta en términos observables, ¿cierto? Javier, cuando escucha disparos o percibe presencia de estos grupos armados, corre sin dirección alguna, golpeándose con objetos. Esto podemos medirlo en frecuencia. Digamos, en la frecuencia que ocurre a estos estímulos amenazantes y la duración de sus episodios de huida. Él ahora mismo está viviendo lo que es la vida desorganizada, ¿sí? Desde el condicionamiento, pues la situación es clara. Los disparos generan miedo, los disparos siendo el estímulo incondicionado, generan un miedo que es una respuesta incondicionada y pues también tenemos estos otros elementos, ¿no? Como el parque, pasar por el parque ahora, pues que ya no está en el suceso como tal, pero lo sigue viviendo. El recordatorio también de la bicicleta, que en su momento fue como el término en donde dice, voy a dejar esta bicicleta acá, aquí termino mi paz y empieza todo. Pues la escena de terror, incluso los ruidos fuertes se asocian con ese miedo, todos estos elementos se asocian con ese miedo y pasan a provocar la misma respuesta ahora, ¿no? Que es la huida desorganizada. Pavlov nos explica en 1927 que un estímulo inicialmente neutro puede llegar a evocar una respuesta condicionada tras repetidas asociaciones, tras el encuentro con estos elementos una y otra vez. Sí, muy importante este punto del condicionamiento clásico. En otro contexto, por así decirlo, también podemos encontrar en este caso el condicionamiento operante. En este nos trata o no, lo podemos ver desde un punto de vista donde Javier cada vez que huía lograba escapar momentáneamente del estímulo aversivo, ¿cierto? Esto lo que hace es reforzar negativamente la conducta, porque como nos menciona Dohan,
en el 2010, una conducta se mantiene cuando se produce la eliminación y reducción de este estímulo desagradable. Entonces, esto yo creo que es bastante clave para el caso de Javier, ya que es una conducta que se viene reflejando desde pues, el problema que él tuvo con toda la huida, los gritos, más con lo que él vio a paramilitares que lo intentaban, pues se vio obligado a huir y a correr. Entonces, yo creo que eso es bastante importante para el caso de Javier y nos refleja también cómo este condicionamiento operante funciona, no solamente en el caso de Javier, sino en diversos casos que podemos ver a día a día. En donde el miedo es el estímulo más grande, ¿sí? Bueno, hablemos pues del segundo conducto problema, ¿no? La parte en la que Javier ahora pues presenta reacciones fisiológicas extremas y emocionalmente extremas, ¿no? Vemos que Javier se orinaba en la cama, lloraba con intensidad, se sobresaltaba, incluso sin que hubieran disparos. Javier en la noche se despierta con llanto, la mamá ahí al lado de él, pero sí, o sea, esto es incluso medible, ¿no? Hablamos de que es medible por el número de episodios de enuresis nocturna, de llantos, de sobresaltos que presenta Javier. ¿Qué nos pueden explicar ustedes en ambos condicionamientos? ¿Cómo se explica? Claro que sí, Miriam. Aquí también opera el condicionamiento clásico, ¿cierto? El sonido de los disparos o esas explosiones que eran como el estímulo incondicionado, ¿cierto? Generaba en él como esas respuestas de miedo, luego de otros estímulos neutros como los ladridos de los perros o la oscuridad de la noche. Digamos que es como impactante ver cómo se asociaron a esa experiencia. Por eso incluso en ausencia de la violencia, ¿cierto? Su cuerpo en sí reaccionaba con mucha ansiedad. Sí, y algo que también podemos ver es que desde el condicionamiento operante, estas reacciones podían ser reforzadas positivamente. Un ejemplo claro de eso en este caso es que Javier cada vez que lloraba o se sentía mal, presentaba esos episodios de ansiedad, de insomnio, lo que recibiera una atención de su familia y un cuidado de sus familiares. Entonces, en 1974, Skinner, de hecho, nos habla de esto y nos dice que el refuerzo positivo fortalece la probabilidad de que la conducta vuelva a presentarse. Y esto es muy importante recalcarlo porque hay casos en donde los niños sufren un abuso, sufren una violencia, no exactamente aquí en el caso de Javier, pero no reciben ese, digamos que esa atención, ese refuerzo positivo de su núcleo familiar. Entonces, esto es muy importante resaltarlo, ya que en el caso de Javier sí se ejercía, digamos que este refuerzo positivo para fortalecer, digamos que esta, actitud o esta problemática que le estaba presentando. En el caso de Javier, lo que pasaba no era que lo rechazaban o que le decían comentarios asociados a que tenía que regularse, tenía que estar bien, que eso iba a pasar, sino no recibía esa atención negativa, sino que lo que recibía era un apoyo de su núcleo familiar, un cuidado especial de estos familiares para que él pudiera sobrepasar esta situación. Claro, vemos que Javier aún no supera nada de lo que pasó, ¿sí? Obviamente, no. O sea, por ejemplo, supongamos que Javier se también, tal vez, no sé, tal vez se echará culpas y de ahí como también, obviamente, lo que vivió en ese episodio le genera como esas crisis y el recordarlo. Estas veces en las que su familia lo consuela, pues Mari, es un refuerzo positivo, es la atención, ¿sí? Y por ejemplo, en las veces en las que en nuestra primera conducta problema, que él huye eso es un alivio y viene siendo también un refuerzo negativo, pues le da como una eliminación del estímulo aversivo y él pues momentáneamente sentirá paz y estas consecuencias pues hacen que Javier siga repitiendo estas conductas problemas, incluso si no resuelve el problema de fondo. Si nadie valida lo que él ha estado sintiendo o si no enfrenta críticas por seguir recordando, pues tal vez no críticas, pero sí tratarlo como
podría ser como tipo como un castigo positivo, pues tal vez la conducta podría disminuir, pero pues el texto sugiere que esto no ocurre, ¿no? Pe- para, para modificar esas conductas sería necesario como que introducir nuevas consecuencias como refuerzos para conductas alternativas. Por ejemplo, aceptar que él no tuvo el control de lo que pasó y también tal vez extingir los refuerzos actuales, que es que la familia no le responda pues con un consuelo automático. También pues una intervención, de hecho como que lo mencionan en el texto, podría incluir una conversación con su madre, una terapia para reestructurar su percepción de lo que pasó, rompiendo el ciclo de refuerzos que sostienen ese miedo. Monique, ¿qué nos puedes terminar por decir? Sí, y digamos que entenderlo así nos permite no culpabilizar a Javier, ¿cierto? Sino comprenderlo, sus conductas, el problema en sí. Son en realidad estrategias de supervivencia que, digamos, él desarrolló a través de todo este contexto vivido, de toda esta situación que, digamos, enfrentó. Entonces ahí pues tenemos pues como en sí esa forma de tratar de comprender todo lo vivido de él. Exacto, exacto, Miriam y Mónica. Eso es importante resaltarlo porque nosotros como psicólogos en formación debemos tener esto muy en cuenta. Cada conducta, cada situación, problema que nosotros veamos, tienen un contexto, tienen una razón y tienen un ser. Em, Cada conducta, como le estaba comentando, debemos recordar que cada conducta tiene un contexto y un análisis. Y esto nos permite entenderla mejor, nos permite darle digamos que un acompañamiento a esa persona y por lo que está pasando, empatizar más que todo. Bueno, gracias por escucharnos. Esperamos que esta reflexión sea un aporte para pensar en la niñez, más que todo en general del país por todo lo que pasa en los niños que viven en veredas, en municipios y que viven en contextos de violencia. Pero espero que esto sirva de mucho para reflexionar y ponernos a pensar un poco en cómo viven ellos el día a día. Gracias por escuchar nuestro podcast de Psicología en Contexto. Adiós. Adiós.